La voz de Europa. Se está preparando una nueva regularización masiva de inmigrantes ilegales y, de nuevo, desde sectores anti-inmigración, se está culpando exclusivamente a la izquierda. No vamos a entrar en este vídeo, aunque quizá lo hagamos en otro más adelante, acerca del papel que la Iglesia Católica está teniendo en esta regularización masiva. Pero sí vamos a hablar del papel de la derecha política, empresarial y económica en la promoción de la inmigración masiva hacia España. No hay que olvidar que la primera gran oleada de inmigración que llegó a España lo hizo durante el gobierno de mayoría absoluta de la derecha del PP. Y la verdad es que cuando leemos las noticias de aquella época sorprende la semejanza con las de hoy. También por entonces entraban cientos de miles de inmigrantes por tierra, mar y aire hacia España sin ningún control. Ya por entonces se daba el fenómeno de los sudamericanos que entraban en España como falsos turistas. De hecho, el fenómeno de las bandas latinas empieza en España cuando gobernaba Aznar. También se llevaron a cabo dos regularizaciones masivas de ilegales. Se les dejaba entrar para inflar la burbuja inmobiliaria que por aquella época estaba a toda máquina. Lo mismo que parece quieren repetir ahora. Luego, en 2004, llegaron Zapatero y el PSOE al poder, y a pesar de la propaganda de la derecha, la verdad es que la política de inmigración y de fronteras de Zapatero fue exactamente la misma que la de Aznar. Es decir, más construcción y más inmigración hasta que en el año 2008 estalló la burbuja. Y la economía, extrañamente, colapsó. Y digo extrañamente porque en aquella época, al igual que hoy, los medios de comunicación no paraban de repetir todos los días que la economía crecía gracias a los inmigrantes. Entonces, ¿por qué había dejado de crecer y se estaba hundiendo la economía si los inmigrantes seguían estando aquí? Desde el sistema, entonces, como hoy, se acusaba y se insultaba de continuo a los españoles diciéndoles que eran unos vagos que no querían trabajar. Y que por eso había que importar inmigrantes, pero lo cierto es que los españoles, hasta hace bien poco, estaban haciendo todos esos trabajos que supuestamente no queremos hacer. Eso sí, lo hacían con unas buenas condiciones laborales y salariales. Condiciones que se hundieron cuando empezó a llegar la inmigración masiva, sobre todo en sectores como la hostelería. En la vanguardia de todo este discurso pro-inmigración estaban las organizaciones empresariales y sus perros a sueldo, los economistas liberales. Como el señor Rayo, que en plena invasión de cientos de miles de supuestos refugiados sirios hacia Europa, no se le ocurrió otra cosa que pedir que les dejáramos entrar. No solo él, el papel de la patronal de empresarios alemana fue decisivo para convencer a Angela Merkel para que dejara entrar a todos estos cientos de miles de islamistas de Oriente Medio a Europa. O en Italia, donde la presión de los empresarios ha obligado a Meloni a meter 500.000 inmigrantes en el país. Y lo mismo pasó en España cuando volvió la derecha del PP con Rajoy como presidente. En cuanto la economía se empezó a recuperar un poco, empezó la política habitual de mirar hacia otro lado mientras cientos de miles de inmigrantes entraban en España por tierra, mar y aire. Hoy gobierna la izquierda, pero el papel de la derecha empresarial fomentando la inmigración masiva hacia España continúa exactamente igual. De hecho, incluso hasta los sindicatos de izquierda le han tenido que parar un poco los pies a los empresarios en su afán radical de seguir trayendo más y más inmigrantes sin parar. La táctica que usan los empresarios es siempre la misma: meter publireportajes pagados en los medios de comunicación en los que lloran porque no encuentran mano de obra. En especial en sectores como la hostelería y la agricultura. Especialmente curioso es el caso de la hostelería, donde los casos en los que los trabajadores se quejan de las lamentables condiciones laborales son cada vez más frecuentes. Y se produce un continuo efecto expulsión en el que no solo los trabajadores españoles, sino que los mismos inmigrantes, en cuanto se pueden, huyen también del sector. Solo aguantan mientras están en España ilegalmente o viven de manera precaria porque están esperando a estabilizar su situación legal, pero en cuanto lo consiguen, se van también a otro sector a trabajar. Lo que obliga a los empresarios a seguir trayendo nuevas remesas de inmigrantes en un bucle infinito, cuando lo que habría que hacer es ofrecer buenas condiciones laborales y salariales para que fueran los españoles autóctonos los que hicieran ese tipo de trabajos. Los empresarios entonces se quejan de que los españoles no quieren trabajar y que prefieren cobrar paguitas.
En el caso de que esto fuera verdad, lo que deberían hacer los empresarios es pedir la eliminación o por lo menos la reducción de esas paguitas y decir públicamente que ellos lo que quieren es contratar trabajadores españoles y no les dejan, pero nunca dicen eso. Lo mismo podrían hacer en el caso límite de que no les quede otra que contratar inmigrantes. Podrían decir que esta inmigración fuera circular, es decir, de ida y vuelta, sobre todo en los trabajos menos cualificados, en vez de permitir que todos esos trabajadores vengan a quedarse en España para siempre y se traigan a toda su familia con ellos. ¿Dicen algo los empresarios contra este fenómeno? No, parece que tampoco les importa. Además, ¿qué pasará cuando sean los inmigrantes los que generen el derecho a cobrar la paguita? ¿Qué tienen pensado hacer los empresarios entonces? ¿Seguir trayendo nuevas remesas de inmigrantes en un nuevo bucle infinito hasta que seamos 80 millones de habitantes en España? Hablando de paguitas, uno de los motivos por los que los empresarios están tan nerviosos pidiendo importar más y más inmigrantes son los fondos Next Generation de la Unión Europea, que no son otra cosa que dinero que imprime el Banco Central Europeo de la nada para estimular la economía al más puro estilo keynesiano. Esos fondos se trasladan a los gobiernos, que a su vez luego se los dan a las empresas para que lleven a cabo trabajos que en general son obra pública y en muchos casos realmente innecesaria, como las clásicas obras de levantar calles y aceras que están perfectamente para poner otras nuevas, o renovar edificios con la excusa de adaptarlos al cambio climático, o también las famosas instalaciones de energías renovables. Todos esos fondos se están asignando en este momento y todos esos proyectos necesitan mucha mano de obra. Así que para hacer el máximo beneficio posible, los empresarios creen que han de traer de fuera la mayor mano de obra posible. ¿Qué pasará cuando se acabe la burbuja de los fondos? Pues lo mismo que pasó cuando se acabó la burbuja inmobiliaria, que los españoles nos quedamos con la crisis, con la deuda y con los inmigrantes, mientras que los empresarios más listos se quedaron con sus fortunas gigantescas. Hablando de burbuja inmobiliaria, este es otro de los motivos por los que los empresarios y los liberales están pidiendo importar mano de obra inmigrante en masa. Debido a la política de fronteras abiertas, están entrando más de 600.000 inmigrantes cada año en España. Básicamente sudamericanos y centroamericanos, a pesar de los esfuerzos de Vox y de su entorno por hacernos creer que son africanos. Y la primera pregunta que nos viene a la cabeza con esta invasión es: ¿cómo es posible que los empresarios digan que no encuentran mano de obra cuando tenemos a más de 10 millones de inmigrantes en España y están entrando 600.000 cada año? Y claro, toda esta gente tiene que vivir en alguna parte, no paran de llegar y de presionar los precios de la vivienda y de los alquileres al alza. Desde la izquierda nos dicen que la solución es una intervención comunista del mercado de la vivienda, lo cual no apoyamos. Pero es que desde la derecha liberal y empresarial ofrecen una solución todavía peor: liberalizar el suelo, lo que en el contexto de fronteras abiertas en el que estamos continuamente provocaría un efecto llamada brutal de inmigrantes similar al que ya ocurrió durante la burbuja de Aznar. Y que con toda seguridad ni siquiera conseguiría bajar los precios de la vivienda, pues la demanda con la inmigración subiría mucho más que la oferta. Y de nuevo entraríamos en el mismo bucle infinito. Vienen más inmigrantes que necesitan más viviendas que para construirse necesitan más mano de obra inmigrante, y más mano de obra inmigrante que necesita más viviendas. Y en ese bucle infinito, España se acerca a los 50 millones de habitantes y sigue creciendo sin ningún control. Hay economistas liberales enloquecidos que aplauden este aumento continuo de la población y piden que no pare. Que España llegue a los 60 millones y que Madrid se convierta en una macrorregión de 10 millones de habitantes, lo que convertiría a la región en un caos multicultural tercermundista con los servicios públicos colapsados. No faltan viviendas, sobran inmigrantes, no faltan médicos, sobran inmigrantes, no faltan colegios, sobran inmigrantes. No hay que construir nada para los españoles, hay vivienda de sobra. Lo que hay que hacer es deportar a toda la inmigración sobrante de una vez. Sobran inmigrantes por todas partes, pero el sistema, incluidos empresarios y liberales, quieren que vengan todavía muchos más. Porque el gran reemplazo también tienen pensado implantarlo en el mercado de trabajo. De hecho, ya casi todo el empleo que se crea es solo para inmigrantes. Mientras que los españoles tienen que emigrar al extranjero. La diferencia es que los que emigran son trabajadores cualificados, en los que se produce un fenómeno muy extraño, pues mientras en España son unos vagos que no quieren trabajar,
En cuanto cruzan los Pirineos se convierten en magníficos trabajos que poco menos se los rifan por toda Europa. Mientras importamos gente sin cualificación que cobran salarios bastante más bajos que el de los españoles. Por lo tanto, su aportación en materia de impuestos y cotizaciones también es baja. Y si añadimos el gigantesco porcentaje de ellos que viven en la pobreza, llegamos a la conclusión de que al final consumen más de lo que aportan. Incluso aunque aportaran más, tampoco tendríamos por qué aceptar esta inmigración masiva de reemplazo étnico, que a lo mejor no tendría lugar si a los 5 minutos de bajarse de la patera o del avión el inmigrante no estaría ya recibiendo ofertas de trabajo por parte de empresarios españoles. Jamás la clase empresarial española ha hecho nada para que sus empleados pudieran tener más hijos o pudieran pasar más tiempo con sus familias. Algo que debería haberles preocupado desde el principio, porque los niños de hoy son los trabajadores y los consumidores de mañana. Hoy siguen igual, saboteando cualquier medida de reducción de la jornada laboral, lo que sería una buena medida de fomentar la natalidad y la familia. Especialmente letales han sido los empresarios del sector del ocio y de los medios de comunicación, promoviendo durante décadas la agenda de la reducción de la población, del hedonismo, del consumismo y del materialismo. Nunca les ha preocupado el tema del suicidio demográfico y para ellos la solución siempre ha sido importar inmigrantes en masa, como estamos viendo en la actualidad con esta regularización masiva promovida por el gobierno, apoyada por la clase empresarial, envenenada por el pensamiento liberal que cree que las personas somos cromos intercambiables que se pueden mover de un sitio para otro sin ninguna consecuencia, porque ellos solo ven a las personas como meros productores y consumidores, nada más. Y no paran de pedir inmigrantes con cualquier excusa, ya sea para cuidar ancianos o ya sea por las inundaciones de Valencia. Para ellos solo hay una única solución universal para todos los problemas económicos de España, que es traer inmigrantes. Les da igual que tengamos 3 millones de parados. Y luego pasa lo que pasa, que los salarios reales se desploman. En Japón y en Corea del Sur solucionaron el problema invirtiendo en más tecnología y productividad, mientras que aquí nos dedicamos a importar en masa mano de obra sin cualificación del tercer mundo, lo que tendrá consecuencias nefastas a medio y largo plazo en nuestra sociedad. Otro lobby de la gran banca y de la gran empresa es el Banco de España, que pidió traer 24 millones de inmigrantes para pagar las pensiones. Y de nuevo nos tocará volver al bucle habitual. Para pagarle las pensiones a esos 24 millones de inmigrantes habrá que traer 37 millones y para pagar las pensiones de esos 37 millones habrá que traer 53. Y en un estado del bienestar como el nuestro, toda esta inmigración masiva que gasta más de lo que aporta solo puede mantenerse a base de deuda perpetua. Y a la hora de la verdad ni siquiera están sirviendo para lo que se supone que vienen, que es impedir que se alargue la edad de jubilación. En Aquí la Voz de Europa no somos comunistas y pensamos que una nación fuerte necesita una clase empresarial fuerte. Pero también pensamos que el bien común está por encima de todo, también de los beneficios empresariales. Y el principal bien común en un Estado-nación es la conservación y la supervivencia del pueblo que forma esa nación. Por lo tanto, cualquier política que promueva la desaparición de ese pueblo y su reemplazo por pueblos extranjeros no es tolerable. Los empresarios deben darse cuenta del enorme error que están cometiendo. Y si no lo hacen por patriotismo, al menos que lo hagan por motivos económicos. Pues tienen que ver que toda esta oleada tercermundista que están trayendo no serán capaces de sostener la economía española a largo plazo. Y que los conflictos étnicos y sociales que va a provocar serán desastrosos para la economía. De hecho, algunos empresarios ya se están empezando a dar cuenta porque ven que toda esta inmigración no tiene la cualificación necesaria que necesitan sus empresas. Pero es que aunque la tuvieran, da igual, lo importante es la población, no la economía. Y si la población se reduce, la solución momentánea es reducir la economía, el decrecimiento económico, mientras revertimos nuestros problemas demográficos y, por supuesto, cerrar las puertas a la inmigración. Decrecimiento económico que implicará una reducción total del PIB y sí, seguramente reducción de beneficios empresariales y cierre de algunas empresas. Aunque no necesariamente tendría que bajar la renta per cápita si se invierte adecuadamente en tecnología y en productividad. Nadie dice que esta vaya a ser una solución perfecta, pero desde luego es mucho mejor que la alternativa, es decir, el reemplazo étnico de los españoles por pueblos extranjeros. Los actuales empresarios adictos a la mano de obra extranjera seguramente no aceptarán este plan y seguirán pidiendo importar en masa más extranjeros, porque a ellos parece que lo único que les importa son los beneficios del próximo trimestre.
Deberían ver que la inmigración, en el mejor de los casos, es pan para hoy y hambre para mañana, pero son incapaces de ver más allá. La única solución será implantar un Estado nacionalista que acabe con el actual orden económico e implante uno totalmente nuevo, en el que la población esté por delante de la economía, y no al revés, como ocurre hoy.